En esta oportunidad voy a exponer el habeas corpus casuística. Tenemos el caso de Marcela. ¿Qué tipo de proceso constitucional se puede interponer Marcela? Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Continental, el proceso constitucional que puede interponer Marcela es el proceso de habeas data y el proceso de habeas indemnizatorio. ¿Qué nos dice el habeas data? Nos dice para procedencia del habeas data se requerirá que la demandante previamente haya reclamado por documento de fecha cierta el respeto de los derechos constitucionales reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución y que el demandado se haya ratificado en su cumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud, tratándose del derecho reconocido por el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, pudiendo excepcionalmente prescindir de este requisito cuando su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser acreditado por el demandante, siendo preciso anotar la no necesidad del agotamiento de la vía administrativa que puede existir. También tenemos el habeas data indemnizatorio. En este habeas voy a explicar que aunque no es de recibo en nuestro ordenamiento, este tipo de habeas data consiste en solicitar la indemnización por el daño causado a la persona. Voy a ver, por ejemplo, en este caso, qué diferencias de habeas data hay en otros países. En el caso de Colombia, la jurisprudencia nos hace reconocer que el habeas data es el contexto constitucional, es un derecho fundamental que tiene toda persona y los datos se encuentran en un archivo público-privado. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos la Constitución de Ecuador, establece en su artículo 94 los derechos de la persona en relación con la información sobre ella. Existen los registros o bancos de datos. En el caso venezolano, el artículo 28 de la Constitución de Venezuela reconoce un conjunto de derechos de la persona respecto a la información que sobre sí misma o sus bienes se encuentran bajo dominio de instituciones públicas y privadas. En cuanto se refiere, por ejemplo, a Marcela, ¿contra quién tendría que hacer el proceso? En este caso, tendría que ser con el banco Michelin Créditos. No podría ser contra Pedro, porque Pedro es un trabajador quien recibe órdenes y ha cumplido con el protocolo que tiene dicha institución. En cuanto se refiere a las subcategorías, a mi manera de ver las cosas, el habeas data tiene sus subcategorías. En este caso pienso yo que es el habeas data informativo, el inquisitivo, el habeas data teológico, el habeas data de ubicación, el habeas data manipulador y así sucesivamente. En este caso, Marcela lo que tiene que hacer, ya que ha sufrido un abuso de sus derechos, tendría que pedir el habeas data indemnizatorio, que dice, aunque no es bien recibido en nuestro ordenamiento, este tipo de habeas data consiste en solicitar la indemnización por el daño causado a la persona. El tipo de responsabilidad civil aplicable, en mi concepto, no podría haber responsabilidad civil en cuanto se refiere al empleado público, pero sí a la institución, al banco, de manera precisa y concisa. Y tendría que haber una multa indemnizatoria en favor de Marcela. ¿Qué mecanismo se puede utilizar para saber si una persona se encuentra en Infocor? Lo primerito que debemos de hacer es primero registrarte a la web de Equifax e ingresar tu número de DNI o carnet de extranjería. Hacer clic en confirmar y llenar algunos datos personales como nombres y apellidos. Tras esta operación se procederá al registro y la validación de la identidad. También debemos de saber que tenemos dos áreas en la central de riesgo, como son el privado, en donde nosotros nos encontramos, hay dos instituciones como Infocor, Equifax, Data Crédito, público, la Superintendencia de Bancos y Seguros.
También tenemos calificación central de riesgo, que puede ser normal, problema potencial, deficiente, dudoso, pérdida.